Bueno, nos vamos a detener hoy en un tema que es sumamente generalizado, digamos, no es una excepción, y que tiene que ver con los padres que se han visto separados de ver a sus hijos por situaciones conflictivas de los dos progenitores, papá, mamá, hijos en el medio, y esta situación conflictiva que también llega, y esto es lo que motiva justamente la preocupación, que es la denuncia, en no pocos casos falsa, que hace que el hombre no pueda tener contacto con los hijos. Todos seguramente conocemos algún caso, de tanto en tanto se han hecho notas en los medios. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar con alguien que conoce justamente de una organización que conoce muy bien de qué se trata eso en la Argentina. José María Bouza, buenas noches, ¿cómo andan las cosas? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, la entidad se llama APADESI y es muy conocida por mucha gente, precisamente porque es la más conocida, si se quiere, de las agrupaciones referidas a esto. Ha habido alguna película, ha habido informes en los medios y se ha abordado el tema de los padres que se ven impedidos de tener contacto con sus hijos, entre otras cosas violando uno de los derechos que está muy claro que son los derechos de los niños, ¿no? Pero sobre todo alterando algo que tiene que ver con el crecimiento sano de los chicos más allá de los conflictos de los adultos. José María, una de las preguntas tal vez primeras es si esto se ha ido incrementando la cantidad de casos que se da a lo largo del tiempo o se ha mantenido. Bueno, primero aclaro padres, sentido de papá y mamá, ambos, ¿no? Claro, sí. Y en relación a si se ha incrementado, hemos tenido diferentes etapas. Cuando comenzamos allá lejos, hace tiempo, más de 30 años, había muchísimos casos, pero se desconocían porque era una problemática que la vivía muchísima gente, pero que no se daba a difusión. Nosotros de APADESI empezamos a darla a difusión y aparecieron cientos de miles de casos. Con el trabajo que fuimos realizando, fue mermando la cantidad de casos, pero lo que sucedió, que a partir que logramos la sanción de la ley penal 2470, que sanciona justamente a aquel que impida o obstruya el vínculo con los hijos, empezaron a ver los primeros meses una cantidad enorme de casos solucionados, sin condenar a nadie, y sin denuncia de por medio, por el efecto que significaba cometer un delito que hasta ese momento no estaba penalizado. Claro. Pero a partir del año empezaron a surgir otras metodologías, la no utilización correcta por parte de los denunciantes y por parte de la justicia en el manejo de la denuncia por 24270, hizo que las causas se incrementen y en la actualidad hay muchísimos casos, en general, tras una separación, el impedimento parcial o total se da en la mayoría de los casos. Digamos, ha aparecido en los últimos tiempos el componente de la violencia que se denomina de género. Eso ha hecho que aparezcan, otras consideraciones, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que al tener una perspectiva de género, cualquier denuncia es tomada, si es contra un padre, o un padre varón, sí, es tomada inicialmente como cierta, ¿no? Lo que contradice a las leyes, ¿no? Que se presume inocente hasta que se comprueba lo contrario. Por estos casos, inmediatamente que hay una denuncia por una supuesta violencia, sin prueba alguna, empiezan a surgir las medidas restrictivas de acercamiento, medidas que ocasionan un daño económico porque insume pago de abogados, un daño moral porque la persona denunciada en su entorno, el que no los conoce no lo cree, pero aquellos que no lo conocen puede que sea cierto y afecta laboralmente. Claro. Y después causa un daño hacia los hijos, pues esas medidas restrictivas hacen que durante meses no exista ningún tipo de vínculo. Y al querer retomarlo, hay otra cuestión que se presenta muy perversamente, que se considera que el tiempo transcurrido ha roto el vínculo. Por lo tanto, tiene que ser una revinculación progresiva que demanda mucho más tiempo todavía. Entonces, ante cualquier denuncia, cierta o no cierta, se toma de igual manera y los daños son tremendos.
Yo me estoy acordando muy inevitablemente por un caso cercano de un amigo que ha vivido un hecho de estos. Durante un tiempo pensé que el problema, obviamente, el dolor o la angustia, la incertidumbre, era de él. Hasta que en un momento caigo en la cuenta que su hijo tampoco tenía contacto con sus abuelos. Tampoco tenía contacto con el resto de sus tíos. O sea, la pérdida en el caso del chico, que se ve impedido de ver a la familia de uno de los progenitores, o a uno de los progenitores y al resto de la familia, las pérdidas son realmente muy importantes en el crecimiento sano del chico. Se extiende a todo el núcleo familiar generalmente. Y si en algún momento dado existe alguna vinculación con los abuelos o los tíos, ante la menor situación de resquemor que le cause a la persona que está obstruyendo el vínculo, la persona que está a cargo de los chicos, corta la relación también con ese familiar. Claro, es realmente angustiante. Hay una película o película documental que en su momento causó bastante, a algunos les pareció, muy oportuno que tomara tanta luz, un trabajo de investigación, que entiendo que el director mismo de aquella película había sido víctima de este tipo de situaciones, que se llama Borrando a Papá, seguramente es muy conocida. Sí. Digamos que mostró una faceta, leve de lo que son los casos de impedimento de contacto. La realidad, aquellos que han visto la película esta, realmente si vivían la problemática, la pueden ver leve ante lo que realmente sufre toda la familia en pleno, incluidos los hijos impedidos, claro, el progenitor impedido y el resto de la familia. Es muchísimo más grave porque tiene una predominancia. Cuando nosotros empezamos hace 30 años, las causas tenían un componente en el juzgado civil, que después se transformaron en familia, sí, en juzgado de familia. Y después, y al día de hoy, las causas de familia tienen un componente penal enorme y en algunos casos condenas sin ningún tipo de prueba, y justamente por lo que usted comentaba antes, la perspectiva de género produce muchas veces injusticia. Lo que es algo justo, que la mujer tiene que ser protegida, sí, en las causas de familia, que son separaciones conflictivas, esta perspectiva causa la desprotección a los menores. Sí, digamos que uno, por lo menos de los casos que se entera, parece como que la justicia, más allá de lo que está escrito en las leyes, la justicia parece como que tuviera un poco desbalanceada la balanza, ¿no? Parece como que siempre pusiera trabas que justamente se respete tal vez lo más importante de todo esto, que es la salud integral del hijo. Lo que pasa es que a nivel de la justicia hay un latiguillo que es el supremo interés del menor. Claro. Pero el supremo interés del menor no se respetó, que yo me acuerde realmente, nunca se respetó. En algunos casos se ha intentado proteger desde los juzgados, pero en la génesis no está la mirada puesta en los menores, aunque se despliegue una cantidad de funcionarios dedicados a esos fines. Es decir, lo que se intenta es mantener el statu quo. Si los chicos están con la madre, a toda costa deben permanecer con la madre. Si por alguna circunstancia están con el padre, se trata que se mantenga esa situación. Y si el padre es demasiado débil en el sentido de no ser obstructivo y de no persistir en la obstrucción, a los hijos se los quitan. Qué terrible. ¿Hasta qué edad, legalmente los hijos no pueden ver a sus padres y, cuando están en manos de uno de los progenitores? No hay una edad determinada. Se dice que a los menores hay que escucharlo. Okay. Ahora para escucharlo hay que saber oír. Y si no se quiere oír es peor. Entonces, generalmente se tiene una posición de los chicos cuando los chicos empiezan a tomar decisiones propias. ¿Qué significa? Yo con mamá no quiero estar más, con papá no quiero estar más, quiero estar con papá o quiero estar con mamá, sí, y tienen la convicción, y esa convicción la pueden tener después de los 12, 13 años, donde ya empiezan a tener una movilidad propia, donde ya la llave no impide que los chicos se trasladen. Claro, pero bueno, también es cierto, porque esto es este otro fenómeno que algunos dicen que es falso, que no existe la alienación parental cuando uno de los progenitores de algún modo le llena la cabeza al hijo
hablándole mal o adjudicándole culpas al otro, al que no está. Bueno, eso es una realidad. Que haya sectores que lo quieran negar como una patología, quieren, pero la realidad lo marca y los juzgados saben perfectamente que existe. Y aparte se hacen evidente, ¿no? Ningún hijo de un día para el otro niega a mamá o a papá si no hay una influencia de por medio y si no hay un motivo valedero de por medio. Claro. Entonces, hay una lucha que también se mete en el medio el tema de género para negar justamente la alienación parental. Es imposible que nadie se dé cuenta. Los psicólogos pueden justificarlo diciendo no existe, pero si no existe como nombre de alienación parental, llamen la inculcación maliciosa, llamen la manipulación, Claro. den el nombre que deseen, pero el manejo de los chicos para negar o rechazar al otro progenitor es algo que se hace evidente y es existente. Sí, correcto. Tal vez es comprensible para cualquiera que aunque uno lo llame de otra manera, el fenómeno de uno hablándole, o sea, de algún modo buscando un socio, el progenitor buscando un socio para hablar mal de con quien se ha separado o está en una situación de conflicto, es como inevitable, ¿no? Esos mensajes llegan y es lo que termina haciendo que el chico no quiere estar, ¿no? No quiera salir, no quiera la visita, no quiera tener contacto, ¿no? Sí, aparte hay algo, cuando esa manipulación cesa, los chicos se revinculan rápidamente con ese progenitor negado. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en el medio? ¿Cómo de un día para el otro cesó esa negación? ¿O realmente la negación no partió de la esencia de la criatura? ¿Cómo se conecta la gente con Apadeshi? ¿Cuál es el mejor camino cuando uno le pasa esto? ¿Por dónde tiene que empezar? Se pueden comunicar con nuestro correo, con nuestro mail, que es info@apadeshi.com. Bien. Y antes de esto, más allá de esto, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer cuando siendo padre se encuentra intempestivamente, en medio de la noche a la mañana, sin entender mucho, seguramente con algún antecedente de conflicto en la pareja, en el matrimonio, pero ¿cuál sería el primer paso más inteligente para evitar que este tipo de situaciones se dé? Lo más inteligente que pueden hacer es adoptar de todas las maneras posibles el diálogo. Cuando ese diálogo está totalmente agotado, entonces sí recurrir a un abogado y recurrir a una acción judicial. Lo que tienen que entender, lo que no pueden solucionar la pareja, muy difícil lo puedan solucionar en los estados judiciales. Entonces, agotar el diálogo es principal. Y tiene que entender algo. La víctima que uno puede ver en esto es la criatura y es el progenitor impedido, obstruido o rechazado. Pero la persona que construye o manipula a la criatura es una persona que se está dañando irreversiblemente, psicológicamente y emocionalmente. Es una familia destruida. De acuerdo. José María, muchísimas gracias por este ratito para por lo menos abordar el tema, pero seguramente hay algunos otros elementos para tener en cuenta, pero bueno, como presentación formal, al menos en este programa, me parecía que era importante y sobre todo darle una salida a aquellos que vivan esta situación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Hasta luego.